Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia del 25 ciclo de conferencias de la Escuela Politécnica. Tengo el gusto de presentaros a Javier Reolid, que va a ser el ingeniero que os va a dar la conferencia hoy dedicada a sistemas o distribución de audio en red. Javier ahora hará una presentación personal, pero por poneros en antecedentes, pues actualmente está trabajando en la empresa Ecipson, es responsable de producto dentro de la gama de integración de audiovisual, ¿no? Llevas desde el 2017 trabajando en esta empresa, pero bueno, pues tienes un bagaje como técnico de postproducción de audio en la televisión valenciana, en el Palau de las Arts de Reina Sofía, y has sido técnico freelance, lo más duro seguramente, lo más bonito, lo que estamos hablando, lo más bonito, pero lo más duro, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, te dejo, Javier, para que nos conduzcas en este mundo de la distribución de audio a través de red. Muy bien, bueno, muchas gracias, Samuel. Bueno, lo primero, daros fuerzas a todos porque estábamos viviendo un momento complicado, veamos la señal. Luego teníamos la opción de fibra óptica con conector Toslink, que esto lo podéis encontrar en vuestra televisión de LCD o de LED, la tecnología que tengáis. Si os vais por detrás y veis el conector que tenéis de audio, de salida de audio, pues probablemente sea un conector de Toslink, de fibra óptica, que trabaja en AES-3. Y luego aquí veis, pues esto es una etapa de Audio-Technik, esto sería Diambi Audio-Technik, es como si fuese los Rolls Royce, digamos, dentro del audio. Es una empresa alemana que hace productos realmente buenos dentro del audio pro. Y aquí en las entradas de audio, entradas y salidas, la 2 y la 4, no lo podéis ver porque no hay mucha resolución, pero serían entradas digitales, se podrían configurar como entradas digitales en AES-3. Ahora pasamos al AES-10. El AES-10 también los técnicos no suelen decir AES-10, se refieren a esta tecnología, a este estándar, como MADI. Se definió en el 91 y aquí ya pues vemos que tenemos mejoras. Aquí ya no hablamos de 2 canales de audio, aquí ya podíamos transmitir hasta 64 canales de audio, lo cual ya estaba realmente bien. Teníamos diferentes frecuencias de muestreo, diferentes bits de cuantificación. Obviamente la tasa binaria había mejorado porque podemos transmitir ahora mismo 64 canales frente a los 2 que transmitíamos en la AES-3. Pero aquí teníamos la misma limitación. Estaba pensado para conexiones punto a punto, no estaba pensado para conexiones de audio distribuido. Y bueno, viendo un poco estas fotitos, pues teníamos la versión de transmisión en cable coaxial de 75 ohmios con conector BNC, la opción de fibra óptica, que vemos una conexión full duplex, es decir, 64 canales de entrada, 64 de salida. Y aquí vemos una tarjeta MADI de un sistema que se llamaba Nexus, con el que yo trabajé cuando estaba en el Palau de les Arts, en los cuales tú comprabas, aparte eran muy caros, comprabas unos cofres que se llamaban Base Device y tú ibas seleccionando, tú ibas eligiendo las tarjetas que querías incluir. Pues quiero una tarjeta MADI, quiero una tarjeta con entradas analógicas, quiero una tarjeta con salidas AES-3, o salidas entradas. Pero aquí teníamos la misma limitación. Aquí estábamos hablando de conexiones punto a punto, no podíamos hacer una distribución de audio. No es como va a ocurrir con el audio sobre IP, que nos vamos a encontrar que tenemos como una gran matriz a la cual podemos acceder en cualquier momento y desde cualquier punto. Siguiente punto, nos encontramos con Cobranet y Ethersound. Aquí ya sí que hablamos de distribución de audio, pero no estamos trabajando en capa 3, aquí trabajábamos en capa 2. Capa de enlace de datos. Bueno, pues ya hablábamos de Ethernet, utilizábamos el estándar que hemos hoy encableado para esa tecnología, similar a lo que tenemos hoy en día en distribución de datos, también 64 canales, pero aquí teníamos un problema y es que eran protocolos propietarios. Cada empresa sacó su protocolo y no eran compatibles entre ellos. Esto es un problema que también nos hemos encontrado cuando hablamos del audio sobre IP. Y bueno, finalmente nos encontramos con el AE67, que tuvo una primera publicación en el 2013 y una segunda publicación en el 2015. Como podéis ver, es una tecnología, es un estándar que es bastante reciente. Comúnmente se conoce como audio sobre IP, aquí veis las siglas, tiene Audio over IP, es una transmisión de audio en capa 3 del modelo OSI,
Utilizamos los diferentes protocolos o estándares que se encuentran dentro de este modelo, diferentes frecuencias de muestreo, bits de cuantificación. Tenemos un retardo máximo de 10 milisegundos, es decir, podemos utilizarlo en aplicaciones de audio en vivo. Y con el A67 se solucionaba el problema de la existencia de diferentes protocolos propietarios. No sé si alguno de vosotros, aparte de estudiar, también trabaja como técnico. Si es así, seguro que conocéis Dante. Luego os puedo hablar de Blueline, que es el protocolo propietario que desarrollamos en Eclipson. Bueno, existen otros como Ravenna, Kulan, Lightware. Pues A67 sacó un estándar para que los fabricantes fueran migrando a ese estándar y nos pudiésemos comunicar entre nosotros. Os adelanto que nosotros en Blueline estamos todavía en ese proceso de migración, todavía no hemos llegado a hacer esa migración completa a A67. Bueno, mejoras del audio sobre IP, de ese estándar que sería la 67. Pues ya podemos transmitir múltiples canales. Esto frente al AES-3 pues es una ventaja. La limitación ya no depende del estándar en sí, va a depender del ancho de banda del que dispongamos en la red. Luego además podemos incluir protocolos de control, como puede ser OSC, AES-70. Podemos utilizar dispositivos intermedios que tengamos en nuestra instalación. Vamos a poder hacer uso de los switches o routers que se están utilizando para las comunicaciones de datos. Como os decía antes, el retardo es limitado. Nos permite trabajar en aplicaciones de audio en vivo. Y aparte, dependiendo ya sea del estándar o ya sea del protocolo propietario, se hacen uso de señales de sincronía para que todos los códecs de los diferentes dispositivos pues vayan a la vez, ¿no? Estemos muestreando la señal de la misma forma en todos los dispositivos. Y aquí os pongo un dibujito para que veáis un poco la evolución de cuando yo trabajaba como técnico, cómo transmitíamos el audio desde el escenario hasta la mesa de PA. Lo hacíamos con una manguera multipar analógica, pues con un grosor importante, con un montón de conectores que iban a la mesa. Bueno, pues la evolución que nos ha llevado al audio sobre IP nos permite que simplemente con un cable de categoría 5E pues hagamos una transmisión de un montón de canales, ¿no? Dependiendo del ancho de banda de que dispongamos, pues podremos transmitir, ahora veremos que un montón de canales. Bueno, pues aquí os voy a enseñar un poco los diferentes proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, o compañeros míos previos participaron. Pues podemos ver el Great Hall de Bergen en Noruega, que es un gran auditorio, ahí se ha celebrado Eurovisión, grandes festivales. Tenemos el Zoo de Leipzig en Alemania, el aeropuerto de La Coruña, el aeropuerto de Salvador de Bahía. Como veis, en el caso de Eclipson, los proyectos en los que trabajamos están más pensados en sistemas de megafonía. Nosotros no estamos centrados en el audio en vivo. Nosotros, pues como podéis ver, son sistemas de megafonía, sistemas de evacuación, en los cuales el hecho de utilizar audio sobre IP le permite ahorrar mucho dinero al integrador, porque puede hacer uso de la infraestructura física, de la infraestructura de datos que le está utilizando en esa instalación. No me tengo que tirar un cable de señal, típico cable analógico de XLR3 para ir de un punto a otro, sino yo cojo un cable de categoría 5, me conecto al switch que ya se está utilizando para transferir datos, entonces se hace mucho más fácil el poder realizar una distribución de audio dentro de este tipo de proyectos, de este tipo de instalaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de cosas que ya conocéis vosotros. Si hablamos de audio sobre IP, hablamos de protocolo TCP/IP, y esto imagino que lo habréis visto en clase. Es un modelo de comunicación por capas, el modelo de referencia es el modelo OSI, nosotros el modelo que utilizamos es el modelo TCP/IP, y a mí me gusta hablar del modelo TCP/IP, pero con esta diferenciación. Me gusta mucho discriminar en lo que es la capa física, en la capa de enlace de datos. Entonces, ¿qué os voy a explicar o qué vamos a ver? Vamos a ver, dentro de cada una de estas capas, qué es relevante dentro del audio sobre IP. Bueno, vosotros sabéis que hay una capa de aplicación, mediante la cual el usuario hace uso de una interfaz, configura los dispositivos, genera audio de alguna forma, que se transmite por la capa de transporte, elegimos si queremos trabajar con TCP, con VP, el puerto de transmisión,
incluiremos la IP en el dispositivo, elegiremos si queremos trabajar en unicast, multicast, luego pasaremos a la capa de enlace de datos, pues veremos que los dispositivos tienen una MAC, habrá una topología física para transmitir ese audio, y luego también tenemos pues la capa física, ¿no?, que nos va a determinar pues qué medio de transmisión vamos a elegir. Y bueno, sabéis que un dispositivo, en este caso un emisor, transmite esa información, va bajando por todas esas capas, se transmite por un medio físico y volvería a subir por esas capas hasta llegar al receptor. Sabéis que la comunicación siempre se realiza capa a capa, pues la capa de red del emisor se comunica con la capa de red del receptor. Nunca se va a cruzar la información entre capas, entre las PDUs de cada capa. Bueno, pues vamos a la primera. La capa física, como bien sabéis, está implementada en el hardware del dispositivo, define el medio de transmisión y cómo se representa la información dentro del medio. Pues podemos decir que el 0 es un nivel bajo, que el 1 es un nivel alto, podríamos elegir una codificación Manchester. Al final nosotros como ingenieros elegiremos qué estándar de la capa física queremos y veremos que tiene unas características determinadas. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro del audio sobre IP cuando hablamos de capa física? Lo primero, tendremos que saber cuál va a ser el consumo de ancho de banda de mi sistema de audio sobre IP. Luego tendré que saber cuántos canales puedo incluir en esa instalación donde yo quiero incluir este sistema. Y luego tendré que tener en cuenta qué medio físico he de elegir. Entonces, lo primero, vamos a ver el consumo de ancho de banda. Esto es un cálculo muy sencillo. Vosotros que estéis acostumbrados a resolver ecuaciones diferenciales y cosas muy complejas, pues bueno, una multiplicación pues no es demasiado complicado, ¿verdad? Pues nada, tenemos que saber que el consumo de ancho de banda se mide en bits por segundo. El audio digital con codificación PCM se muestra y se cuantifica. Por tanto, si estamos hablando de audio digital y quiero saber el ancho de banda, pues hay unos elementos como son la frecuencia de muestreo, como son los bits de cuantificación y como son los streams de audio, es decir, el número de canales que yo quiero enviar, que me van a definir pues cuál va a ser ese ancho de banda que voy a consumir. Pues en el caso de que quiera hacer una transmisión estéreo de una señal a 48.000 Hz y 24 bits, pues bueno, el ancho de banda será la frecuencia de muestreo en hercios, que es la inversa del tiempo, por bits, por el número de bits de cuantificación, por los streams de audio que voy a transmitir, pues bueno, hago la multiplicación y ya tengo que por cada canal de audio voy a consumir aproximadamente 2.3 megabits por segundo. Ahora que ya sé cuánto consume un canal de audio, pues puedo saber cuántos canales voy a poder poner en mi instalación. O le voy a poder decir, yo como ingeniero, le voy a poder decir al integrador cuántos canales puede incluir en esa instalación que quiere realizar. Y lo mismo, es muy fácil. Vamos a tener un ancho de banda total que va a depender del estándar que elijamos. En este caso estamos hablando de Ethernet. Estamos hablando de transmisiones en Ethernet. Si elegimos Ethernet 1000 base T, tenemos 1000 megabits por segundo de ancho de banda, pues nada, con una simple división, tendríamos que podemos transmitir aproximadamente 434 canales de audio. Ancho de banda total más dividido ancho de banda de un emisor, pues tengo ese número de canales. Pero esto es orientativo, porque claro, yo en una instalación, además del audio sobre IP, estoy transmitiendo otro tipo de cosas. En esa red se están transmitiendo otro tipo de paquetes, no está solamente el audio. Tenemos paquetes de descubrimiento, tenemos paquetes de sincronía, tenemos paquetes de inicio de sesión, de gestión de grupos multicast. Entonces, este número en realidad siempre va a ser mucho menor. Es un número orientativo del cual podemos partir, pero no es un número, como os digo, definitivo. También tened en cuenta que esto es un número de canales muy elevado. Estamos hablando de una red dedicada, pero tantos canales, a no ser que hablemos de broadcasting, es decir, pues imaginaos, eventos tipo unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol, en el cual tienes que transmitir un montón de canales a un montón de unidades móviles de diferentes países, pues ahí sí que estaremos moviendo muchos canales, pero una instalación, un aeropuerto, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando de 15 canales de audio, 15 streamers aproximadamente. Bueno, como os digo, lo siguiente que sería tener en cuenta sería, pues, ¿qué medio físico vamos a elegir? Esto es una cosa que vosotros como ingenieros, si estáis en un grupo de desarrollo y os toca
desarrollar un sistema de audio sobre IP, pues tendremos que elegir qué estándar de Ethernet vamos a utilizar. Comúnmente se utiliza 100 base T o 1000 base T. Solo si sabemos un poco qué significa este nombre, pues este 100 nos va a decir el ancho de banda del que vamos a disponer, el base o base nos dice que estamos trabajando en banda base, sin modulación, y estas letritas nos hacen referencia al cableado que se utiliza, ¿de acuerdo? Como os digo, normalmente se utilizan 100 base TX o 1000 base T. En el caso de Blue Line, que es el protocolo propietario que tenemos en Eclipson, es 100 base T. Luego hablaremos qué pasa con los medios inalámbricos, si son adecuados o no lo son. Continuamos con Ethernet. Nosotros aquí también, como ingenieros o como personas o como ingenieros que aconsejan a un instalador, vamos a recomendar siempre que se trabaje en full duplex. ¿Por qué motivo? Si trabajamos en half duplex, y esto imagino que lo habéis estudiado, veis en esta representación tengo un dispositivo que actúa como emisor y receptor, tengo otro dispositivo que actúa como emisor y receptor. El canal de comunicación es único, es el mismo, por tanto, si ambos dispositivos envían y reciben, se van a poder producir colisiones. De manera que si yo desarrollo un sistema que es full duplex, elijo una tecnología que es full duplex, voy a tener un canal de comunicación para enviar y otro para recibir, de forma que no se van a producir esas colisiones. Hablando un poco teóricamente, cuando trabajamos en sistemas half duplex, se utiliza un proceso de acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones, para evitar esas colisiones. Pero eso no quiere decir que no se produzcan. Por tanto, nosotros, si vamos a desarrollar un sistema, siempre es aconsejable que sea full duplex, ya sea desarrollar o elegir un sistema con el que trabajar. Esto en cuanto a Ethernet. Ahora vamos a hablar un poco de medios inalámbricos. A mí es una consulta que me hacen muy a menudo, que llega un integrador y me pregunta si puede transmitir por Wi-Fi. Y mi respuesta me duele mucho, pero es que le tengo que responder que no lo sé. Le tengo que decir que yo no se lo recomiendo, que a lo mejor esa instalación le puede funcionar o no. Vamos a ver por qué ocurre esto. Esperad un segundo que voy a compartir con vosotros pantalla 1. Voy a compartir una pizarra. Imaginaos que yo tengo una instalación, estoy en un hotel, tengo un emisor de audio sobre IP que está conectado a un punto de acceso Wi-Fi. Aquí tengo otro punto de acceso Wi-Fi, al cual conecto un receptor de audio sobre IP. Este sistema a lo mejor está trabajando, vamos a poner que está en 2.4 GHz. Aquí hay diferentes canales de transmisión, pero vamos, trabajamos en 2.4. Y en ese mismo hotel tengo puntos de acceso Wi-Fi por toda la instalación y tengo un montón de usuarios que están conectados con su móvil, están conectados con su tableta, tengo por aquí un ordenador. Bueno, tengo un montón de usuarios de este sistema Wi-Fi. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos con medios inalámbricos, siempre es un medio compartido. No es como un cable en el cual yo tengo una conexión punto a punto entre un dispositivo y un switch. Cuando hablamos de Wi-Fi, hablamos de medios inalámbricos y el medio es compartido. Es verdad que hay diferentes canales dentro de estos 2.4 GHz, pero yo no voy a poder discriminar. Bueno, voy a poder elegir qué canales voy a utilizar, pero en un hotel que hay un montón de usuarios, seguro que van a haber colisiones. Aparte, cuando trabajamos en Wi-Fi, cuando alguien quiere transmitir, hace una reserva del medio. Es decir, por ejemplo, este dispositivo de audio sobre IP, bueno, o mejor, vamos a hablar de este usuario que está con su teléfono móvil, quiere emitir, y entonces él dice al resto de dispositivos que va a hacer una reserva del medio de un tiempo limitado. Vamos a hablar, pues, de 10 nanosegundos. Pues el resto de dispositivos se tienen que esperar para hacer esa transmisión. Si volvemos al audio sobre IP, ¿qué va a ocurrir? Que en un medio inalámbrico, cuando hablo de Wi-Fi, voy a tener por un lado colisiones, porque es un medio compartido, y por otro lado voy a tener retardos en mi transmisión, porque los dispositivos están esperando a que ese medio esté libre. Por tanto, yo no le puedo asegurar al usuario final que le vaya a funcionar bien.
Y le puedo recomendar que, bueno, que lo pruebe, que lo intente, que el medio sea lo menos hostil posible, pero yo no se lo puedo asegurar que le vaya a funcionar. Y de hecho, el resto de fabricantes tampoco recomiendan transmitir en Wi-Fi. De hecho, si os vais adelante, que digamos que es como la tecnología que más se utiliza, que más se ha vendido, tú cuando haces uso de la tarjeta virtual que tienes en el ordenador para transmitir audio sobre IP, no te deja elegir la tarjeta Wi-Fi. Tienes que elegir la tarjeta Ethernet obligatoriamente. Por tanto, transmisiones inalámbricas no es muy recomendable. ¿Te puede funcionar? Bueno, pero no es recomendable. Bueno, vamos a ir a la siguiente capa. Aquí hablamos de la capa de enlace de datos. Aquí hablamos de los protocolos de la capa de enlace de datos, regulan el control de acceso al medio. Para audio sobre IP dentro de una LAN haremos uso normalmente de una topología física o bien de estrella, donde tenemos un dispositivo intermedio, que sería un switch, que está aquí marcado en amarillo, y dispositivos finales que están conectados a él. O haríamos uso de una topología de estrella extendida. Tenemos diferentes switches conectados entre ellos y además a cada switch pues conecto mis dispositivos finales, ya sean dispositivos de audio sobre IP, ya sean ordenadores, lo que sea. Y aquí aparece una dirección, esto ya lo sabéis vosotros, que es la MAC. Y es de esta dirección, su acrónimo quiere decir Media Access Control. Es una dirección física que está formada por 6 bytes, 48 bits, cuyos 3 primeros bytes hacen referencia al fabricante. Nosotros, todos los dispositivos que salen de Gibson y trabajan en TCP/IP, los 3 primeros bytes de esa dirección MAC son siempre estos, 00, 25, 80. Hacen referencia a Gibson. Y los otros 3 bytes pues, van cambiando para que esa dirección sea única de cada dispositivo. Esto es así y en teoría debe ser siempre así, pero eso no quiere decir que alguna vez nos encontremos con que compremos un producto de una determinada marca y que haya 2 dispositivos que tengan la misma MAC. Esto puede ocurrir por un error en producción. De hecho, esto hace años no se ocurría en Gibson. Hubo un error humano en el cual pues, la persona que se encargaba de, digamos, asignar esas MACs, pues se equivocó por lo que fuese y aparecieron diferentes dispositivos que llegamos a vender que tenían la misma MAC. Esto fue un problema realmente importante. ¿Qué hicimos para solventarlo? Pues que el factor humano entrase lo menos posible a la hora de asignar esas MACs. Porque el hecho de que haya... El factor humano puede solucionar muchísimas cosas, pero también puede generar problemas, como le estoy contando. Entonces, nosotros lo solventamos de esa forma. Pero vamos, tenemos que confiar en que no haya en el mundo 2 dispositivos con la misma MAC, ¿de acuerdo? Y aquí, si nos vamos a Wi-Star, imagino que este software lo habréis utilizado en las asignaturas de redes, y es un software que utilizo muchísimo para solventar problemas, para dar soporte. Ten en cuenta que cuando yo estoy en una gran instalación, me llama un distribuidor que tiene un problema, también me puede pasar esquemas de la instalación, me puede decir cómo lo tiene todo configurado. Pero al final, la forma que yo tengo de saber qué está ocurriendo en una red es conectarme remotamente, abrir Wi-Star y ver qué está pasando dentro de esa red. Yo lo utilizo muchísimo. Y bueno, lo que quiero que veáis es que, por ejemplo, pues aquí voy a seleccionar un paquete. Esta fuente es un dispositivo nuestro de Gibson, un dispositivo de Blue Line, y como veis, la MAC, los 3 primeros bytes me pone Gibson, 002580 hace referencia a Gibson. Eso es porque nosotros hemos registrado esa MAC en un organismo internacional. Por tanto, yo cuando instalo Wi-Star, pues ya tiene toda esa información incluida referente a cada fabricante. Bueno, volviendo un poco a las transparencias, bueno, esto es muy obvio. Cuando hacemos transmisiones de audio sobre IP vamos a utilizar switches, los hubs es una cosa que nos queda muy lejana, pero sí que creo que quiero que sepáis, y es interesante saber cómo trabaja un switch y por qué. Un switch trabaja con direcciones físicas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Y tiene que tener una serie de características cuando trabajamos con audio sobre IP. Ahora veremos estas características, las veremos en la capa que toca. Ahora estamos en capa 2. Vamos a hablar de VLANs, de redes virtuales, de redes locales virtuales. ¿Por qué es importante hacer uso de VLANs? Las VLANs reducen el entorno de difusión y de multidifusión.
¿Eso qué quiere decir? Vamos a volver de nuevo a la pizarrita. Imaginaos que yo tengo aquí un switch que tiene diferentes puertos. Y en esos puertos están nombrados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y yo tengo dispositivos conectados a esos puertos. Pues tengo emisores de audio sobre IP, aquí hay un ordenador, aquí otro dispositivo de audio sobre IP, ordenadores, aquí un punto de acceso Wi-Fi, otro ordenador. ¿Cómo funciona un switch? Un switch tiene unas tablas donde va guardando las MACs de cada dispositivo asociado a cada puerto. Resumiendo, ya sabemos que una MAC son 48 bits en hexadecimal. Nosotros vamos a hacer una representación con una letra para identificarlo únicamente. Pues imaginaos que este dispositivo tiene la MAC A, este tiene la MAC B, este la C, la D, la E, este la J. Pues bueno, el switch va creando unas tablas dinámicas de manera que asocia cada MAC con su puerto. Bueno, pues yo sé que en el puerto 1 tengo la MAC A conectada, en el puerto 2 tengo la B, en el 3 tengo la C, en el 4 la D, 5 E y 6 J. ¿Qué ocurre cuando se transmite algo en multicast o en broadcast? Imaginaos que este dispositivo, este ordenador, se pone a emitir en broadcast. Está haciendo peticiones de DHCP, su tarjeta de red se ha quedado pillada, se pone a emitir en broadcast. Cuando un dispositivo emite en broadcast, vamos a decir que es la MAC F, de hecho, serían todo unos en una MAC de destino broadcast. Nosotros la vamos a llamar F, pero lo que hace el switch es reenviarlo por todos sus puertos, es decir, reenviaría por aquí, reenviaría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso quiere decir que todos los dispositivos van a tener que estar procesando paquetes que probablemente no sean para ellos. Eso implica un consumo de recursos. El microcontrolador, en el caso, por ejemplo, de los dispositivos de Blue Line, el microcontrolador que tienen dentro, si están procesando paquetes de broadcast que no son para ellos, están consumiendo memoria, están consumiendo recursos. De la manera contraria, si nosotros creásemos VLANs, aquí imaginaos que creamos una VLAN para administración que engloba los puertos 2 y 4, ese tráfico multicast o broadcast solo se envía por el puerto que toca. Y ahora os quiero mostrar un ejemplo de qué ocurre cuando yo estoy haciendo una transmisión de audio sobre IP y de repente alguien empieza a emitir broadcast de una forma descontrolada. Aquí quiero que veáis, imagino que estáis viendo mi pantalla. Bueno, pues aquí tengo un pequeño rack. Como estoy trabajando desde casa, las pruebas las tengo que hacer aquí. Me he traído de la empresa un rack donde tengo emisores de audio sobre IP, tengo receptores de audio sobre IP, tengo un switch que está interconectando todo y tengo un iPad conectado a uno de los emisores y luego tengo un par de altavoces que están conectados a los receptores. Pues, un segundo. Voy a emitir audio. Vale, ahora lo voy a parar y voy a compartiros mi pantalla de nuevo para que veáis que tengo un programita que me he creado yo para poder lanzar tráfico broadcast o lanzar tráfico multicast. Voy a darle a play, veréis que se escucha bien y de repente empezaré a emitir broadcast, ¿de acuerdo? Ahora voy a emitir broadcast.
Espero que se haya podido oír bien. Como veis, han empezado a haber cortes de audio. ¿Eso por qué ocurre? Porque mis receptores y emisores de audio sobre IP están empezando a procesar paquetes que no eran para ellos. Cuando un paquete en broadcast le llega a una tarjeta de red, como ve que es broadcast, dice, bueno, puede ser para mí. Pero en este caso estos paquetes es basura lo que estoy metiendo dentro de la red. Por tanto, voy a cerrar aquí, siempre es aconsejable crear VLANs dentro de una red en la cual vayamos a distribuir audio sobre red. Bueno, dentro de una red en la cual distribuyamos audio sobre red y en cualquier otra red, siempre es aconsejable incluir VLANs para reducir esos entornos de difusión y de multidifusión, también conocidos como broadcast o multicast. Bueno, vamos a pasar a la siguiente capa. Aquí vamos a ir a la capa de red, de aquí ya empezamos a hablar de direcciones IP. Bueno, un emisor de audio sobre IP tendrá su dirección IP unicast y el receptor tendrá su dirección IP unicast. Era que dentro de una red local solo se van a poder comunicar entre sí aquellos dispositivos que pertenezcan a la misma red o a la misma subred. Vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y yo puedo transmitir audio sobre IP entre diferentes redes? Se puede hacer, y se hace, de hecho, pero es algo complejo. ¿Por qué motivo? Principalmente, cuando hablamos de audio sobre IP, las transmisiones se suelen hacer en multicast, ¿de acuerdo? Para consumir menor ancho de banda. Ahora veremos eso. Y los protocolos de descubrimiento que se utilizan en multicast, el más común es multicast DNS. Y los paquetes de multicast DNS no pueden viajar a través de los routers por el tiempo de vida que tienen. Entonces, por un lado tenemos la limitación para descubrir dispositivos. Yo con este ordenador de aquí quiero descubrir los dispositivos que tengo en otra subred y tengo limitación. Algunos routers sí que permiten transmitir paquetes de multicast DNS, pero no todos permiten hacerlo. Y luego también tenemos problemas en cuanto a la transmisión de los relojes, también por el TTL que tienen y dependiendo de la tecnología o el protocolo que se utilice para ese sincronismo, podemos tener problemas en la transmisión de ese reloj entre diferentes subredes. Por tanto, se puede hacer, pero es algo complejo que no vamos a entrar a ver en esta charla. No tengo más tiempo, me encantaría poder hablar de ello, pero vamos a ir a cosas más concretas. Seguimos avanzando. Ahora nos preguntamos, dentro de la capa de red, cuando hagamos un sistema, desarrollemos un sistema de sobre IP o aconsejemos sobre él, podemos elegir que los dispositivos trabajen con IP estática o con IP dinámica. Sabemos que si hablamos de IP estática, el usuario va a tener que coger y poner en la IP manualmente. Si trabajamos con IP dinámica, habrá un servidor de HCP que se va a encargar de repartir esas IPs dentro de la red. De hecho, voy a abrir el software de configuración de Blueline, que es nuestro sistema de sobre IP. Y aquí abajo aparecen los diferentes dispositivos que hay en la red. Pues tengo un emisor, que es el BLS2SB, otro emisor, un receptor y otro receptor. Ahora mismo los tengo configurados con IP estática. Yo me voy aquí, pulso en este botoncito, me aparece la información del dispositivo, el nombre, el tipo de dispositivo, Mac, y aquí puedo elegir que trabajen con IP estática o IP dinámica. Está con IP estática, vamos aquí a hacer una captura en Wireshark. Vamos a ver qué ocurre cuando yo elijo trabajar con IP dinámica. Tengo un servidor de HCP dentro de esta maqueta que tengo montada, le doy a editar y elijo IP dinámica. Le doy a OK, ya veremos el dispositivo se reinicia, desaparece dentro de la detección de dispositivos, se reinicia, ahora le cuesta unos segunditos y aparece de nuevo. Y vemos cómo ha recibido una IP de forma automática por ese servidor de HCP que ya he configurado. Si nos vamos a Wireshark y filtramos por bootp, que es el protocolo del que hace uso de HCP, vemos como un dispositivo, que es el dispositivo que se ha hecho el uso de IP dinámica. Para el resto, IP estática. Yo por lo menos no tengo ninguna duda. De hecho, aquí, pues marco pulgar arriba, IP estática bien, IP dinámica, pues veremos, dependiendo de la instalación, pues sí o no.
¿Qué más tenemos que tener en cuenta dentro de esta capa de red? Pues vamos a hablar de la calidad de servicio, del Quality of Service. Esto quiere decir que cuando nosotros en los switches habilitamos el Quality of Service, y aparte nosotros como ingenieros hemos desarrollado un sistema de audio sobre IP y en la PDU de capa 3, en la parte de servicios diferenciados, yo pongo unos flags arriba, pues puedo hacer que esos paquetes tengan prioridad sobre otros paquetes dentro de la red. Como os he dicho antes, cuando hablamos de megafonías, cuando hablamos de sistemas de evacuación, por regla general siempre estamos trabajando en redes compartidas. En ese aeropuerto que os he mostrado antes, en ese zoológico, es raro que tengas una red física dedicada para ti. Tú vas a hacer uso de la infraestructura física total. Entonces, es importante que le demos prioridad a los paquetes de audio sobre IP. Tienen que tener prioridad frente a los de datos porque si no se la damos, cuando llega un paquete a un switch, lo guarda en su buffer, en su memoria, lo manda al puerto que toca, pues podemos tener retardos que se traduzcan en caídas de audio. Y aquí de nuevo, bueno, aquí veis una tabla, que es la tabla de prioridades de Quality of Service para AS67. Recordaros que AS67 es el estándar de audio sobre IP. Y leemos pues, la prioridad que le da a los diferentes paquetes. ¿Cuáles tienen mayor prioridad? Los eventos de reloj. Por ejemplo, un dispositivo se enciende y le dice al resto que va a actuar como máster. Pues ese paquete es prioritario, porque la red no te va a funcionar si esos paquetes no llegan cuando tienen que llegar a los receptores. Luego tenemos otra prioridad, que aquí son los paquetes de audio y los paquetes de sincronía. No los de eventos, sino los de sincronía en sí. Y luego aún deja otro par de prioridades, pues una reservada y otra para otro tipo de tráfico dentro de ese audio sobre IP, dentro de ese estándar. Nosotros dentro de Blue Line vamos a ir de nuevo a Wireshark. Voy a quitar el filtro. Voy a tardar un poquito en procesar los paquetes que ya había guardado. Vemos el tráfico. Si yo paro la captura y me voy a un paquete de Blue Line, si me voy a la capa de red, aquí vemos Internet Protocol versión 4, veis que aquí tenemos los servicios diferenciados. Nosotros dentro de Blue Line, a los paquetes de audio, le hemos dado una etiqueta de servicios diferenciados EF. Si nos vemos a la tabla anterior, pues vemos que EF es una prioridad media. Nosotros dentro de Blue Line no tenemos paquetes de sincronía. Pues Blue Line es un protocolo que se hizo ya hace bastantes años, no sumamos canales en los receptores, por tanto no es algo estrictamente necesario. Tenemos paquetes de audio a los cuales le hemos dado una prioridad media. Bueno, pues sepáis que es importante siempre incluir Quality of Service cuando desarrollemos o implementemos un sistema de audio sobre IP. ¿Qué es muy importante cuando hablamos de audio sobre IP? Diferenciar entre tráficos unicast y multicast. Cuando hablamos de transmisiones unicast, son transmisiones que siempre van de un dispositivo individual a otro dispositivo individual. Pues este emisor de audio sobre IP, con esta IP concreta, unicast, emite a este receptor. ¿Qué ocurre cuando trabajamos en multicast? Que un dispositivo individual emite a un grupo de dispositivos. Y aquí, como veis, cada dispositivo tiene su dirección IP, unicast, pero aparte están conectados a un grupo multicast, que es el 239.192.0.100. Y de nuevo vamos a ir vamos a ir primero al software de control del sistema con el que trabajamos en Eclipson. Y aquí los emisores los voy a subir arriba, y aquí en el Project Inspector puedo acceder a su interfaz de configuración, a su layout de configuración. Veis que en este emisor está asignada una zona, no vamos a entrar a hablar qué son las zonas, pero este canal de audio, que es un número decimal, en realidad se corresponde con una dirección multicast. Lo que pasa es que tú al usuario final no le puedes decir que ponga aquí una dirección multicast porque se volvería loco. De hecho, muchos de ellos ni siquiera saben que es una dirección, IP en muchos casos. Entonces nosotros ponemos aquí un número decimal, pero en realidad el sistema, el dispositivo, lo que está haciendo es transmitir a una dirección multicast. De hecho, este dispositivo, el BLS2 Lite iPad, con la IP 10.0011, vamos a ver en Wireshark
que está transmitiendo a la dirección multicast 239.192.0.111. Eso es lo que está ocurriendo. El usuario pone un número decimal, pero en realidad nosotros transmitimos a una dirección multicast. Bueno, vamos a volver un poco a las transparencias y vamos a ver diferencias entre unicast y multicast. ¿Qué ocurre si yo tengo un emisor que trabaja en unicast y quiero emitir a 3 receptores? Pues que la comunicación es individual. Yo tengo que generar 3 strings de audio para que lleguen de forma individual a cada uno de los dispositivos. Eso ocurre con unicast. En cambio, si trabajo en multicast, yo genero un único tráfico. Y todos los dispositivos están conectados a ese grupo multicast y los switches se encargan de enviar el tráfico por donde toca. Como podéis ver, pues el tráfico se reduce en ciertos tramos de la instalación. Sí que es importante que para que esto ocurra, los switches tienen que tener activado una cosa que se llama IGMP Snooping. Ahora veremos eso qué es. Eso se activa para que no se reenvíe el tráfico por todos los puertos del switch, porque como hemos visto anteriormente, cuando hablábamos de las redes virtuales, el tráfico broadcast y el tráfico multicast, el switch lo envía por defecto por todos sus puertos. Entonces, si queremos trabajar en multicast, tendremos que activar el IGMP Snooping en los switches. Vamos a ver eso del IGMP Snooping, ¿cómo llegamos a ello? Cuando queremos trabajar con grupos multicast, tenemos que hacer uso de un protocolo que se llama Internet Group Management Protocol, IGMP. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona este protocolo? Pues funciona de la siguiente forma. Tiene que haber un dispositivo dentro de nuestra red que se encargue de preguntar al resto quién quiere pertenecer o quién pertenece a uno o a varios grupos multicast. Nosotros, dentro de Blueline, hemos definido que esa persona, ese IGMP Querier que hace esas preguntas, sea el emisor en el canal que emite en el canal número 0. Pero podría ser un switch o podría ser un router. Dependiendo de los elementos que tengamos, el dispositivo que realiza las preguntas será uno u otro. Sí que es importante que solo uno esté haciendo esas preguntas. ¿Por qué? Si tenemos varios dispositivos actuando como querier, todos van a preguntar y todos los dispositivos que se conectan a grupos multicast van a contestar. Voy a estar haciendo un consumo de ancho de banda innecesario y un consumo de memoria en el microcontrolador del dispositivo innecesario. Por tanto, vamos a ver cómo funciona. Un dispositivo pregunta. En este caso, vemos el punto A. El que pregunta es el switch. ¿Quién quiere pertenecer a los grupos multicast? Y aquí tenemos 2 dispositivos de audio sobre IP que reciben esa pregunta. Y pasamos al punto B, donde ellos contestan, hacen un report a esa pregunta. Y dicen, ojo, yo me quiero conectar al grupo multicast 239.192.0.100. Y el receptor lo mismo, yo me conecto al grupo multicast 239.192.0.100. De manera que si yo tengo activado en el switch eso que os he dicho antes, que se llama IGMP Snooping, cuando llega tráfico multicast al switch, solo lo reenvía por los puertos donde tiene dispositivos conectados del grupo multicast. Este PC que hay aquí, que antes no ha contestado, no va a recibir ese tráfico. De manera que no va a tener que procesarlo. Imaginaos una gran instalación, como hablaba antes de un aeropuerto, o sí, una gran instalación donde tenemos bastantes canales de audio sobre IP, están emitiendo. Si no hacemos uso de estos protocolos, la red va a funcionar mal, porque todos los dispositivos van a tener que estar procesando paquetes que no eran para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que se haga uso de dispositivos multicast, tenemos que hacer uso de IGMP, Internet Group Management Protocol. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Si nos vamos a WireShard y yo filtro por IGMP, es aquí abajo que le cuesta un poquito procesar los paquetes que tenía, guardados el software, vamos a ver cómo hay un dispositivo, en concreto es el dispositivo que está emitiendo en el canal 0. Si voy a mi software, tengo el BLS2 Lite que emite en el canal 0. Ese dispositivo tiene la IP 10.00.11. Si nos vamos a WireShard, vemos que el dispositivo 10.00.11
está haciendo esa pregunta general de quién se quiere conectar a los grupos multicast. Y el resto de dispositivos que tengo en la red, que tengo en mi maqueta, pues contestan con el grupo multicast al que se quieren conectar. Ya vemos que está funcionando IGMP dentro de esta maqueta. Y bueno, pues vamos a continuar un poquito más. Ya nos vamos a la capa de transporte, ya estamos llegando casi al final. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la capa de transporte? Bueno, pues el protocolo que utilizaremos para transmitir audio. Principalmente, hay más cosas que ocurren dentro de esa capa de transporte. Aquí esto es muy fácil. En realidad, no hay ningún sistema de audio sobre IP en el mundo que emita en TCP. Todos emiten en UDP. ¿Por qué motivo? Esto ya lo sabéis vosotros, lo habéis visto en clase seguro. Protocolo UDP simple y rápido, es sin conexión. Es sin entrega confiable, es decir, yo, un emisor, cuando quiere transmitir audio sobre IP, no intenta conectarse con el receptor. No hace peticiones de conexión. Luego, si se pierde un paquete de audio sobre IP, el receptor no me dice que se ha perdido y yo se lo voy a enviar. No, se pierde y ya está. ¿Y por qué es preferible UDP? Porque si no tendríamos caídas de audio. Si se pierde un paquete, el receptor me lo dice y yo se lo voy a enviar. Tendríamos cortes, tendríamos drops de audio, la comunicación no sería agradable precisamente. ¿Qué nos ofrece TCP? Bueno, pues es más complejo, puede introducir retardos, es con conexión, segmentación y resamblados. Si yo tengo mucha información que transmitir, la segmento en paquetes más pequeñitos, es con entrega confiable, es decir, se pierde un paquete, lo voy a volver a reenviar. Y habrá un control de flujo, dependiendo de lo congestionada que esté la red, yo puedo modificar el tamaño de ventana y puedo cargar, puedo descargar la red de alguna forma, enviando menos flujo. Pero como os digo, esto es una cosa que es de cajón, siempre se va a emitir en UDP. En cambio, para la parte de control que hemos visto antes, sí que es aconsejable utilizar TCP, porque si yo esa seta que os decía antes, que yo pulso para lanzar una alarma de incendio, la mando en UDP, puede ser que ese paquete no llegue. Y si no llega, pues no se va a lanzar esa alarma. Por tanto, para la parte de control sí que es aconsejable utilizar TCP. Y bueno, ahora vamos a ir a la capa de aplicación. Aquí, básicamente, en la capa de aplicación nos vamos a encontrar con la interfaz de control de los dispositivos. Y otras cosas, como pueden ser paquetes de descubrimiento, sincronía de relojes, pero vamos, siempre hacemos referencia a esa interfaz mediante la cual el usuario final, el humano, se pone en contacto con el dispositivo y genera la información. Aquí nos encontramos con el tema de los protocolos de descubrimiento. Y aquí hay un poco de controversia porque el estándar no te dice qué protocolo de descubrimiento tienes que utilizar. De hecho, nos encontramos con que hay fabricantes que utilizan multicast DNS. Nosotros con Blueline, con nuestro sistema, optamos por multicast DNS, pero otros utilizan SAP. Algunos utilizan protocolos propietarios como Axia. Nosotros, Blueline, elegimos en su momento que trabajase en multicast DNS. ¿Cómo funciona esto del multicast DNS? Vosotros sabéis que un servidor DNS lo que hace es traducir nombres a direcciones IP, porque es muy difícil que los usuarios tengan que memorizar direcciones IP, ¿no? Es complicado. Si yo me quiero conectar a la página de la universidad, pues no voy a memorizarme la IP que tiene esa página, ese servidor. Pues yo pondré el nombre de la universidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre dentro de los sistemas de sobre IP? El hecho de trabajar en multicast nos ofrece la opción de no tener que disponer de un servidor que se encargue de hacer todas esas traducciones y de informar a la red qué dispositivos tenemos, sino que cada dispositivo individualmente se encarga de informar al resto con cuál es su nombre y cuál es su IP. Esto se hace con un protocolo que se llama Multicast DNS. Bueno, viendo aquí un poco lo que dice la transparencia, básicamente lo que yo he dicho. Los propios clientes envían consultas a una dirección multicast y los propios clientes contestan construyendo el listado de direcciones y nombres. No requiere hacer uso de un servidor externo y su pertinente configuración. La lista se refresca de forma dinámica manteniéndose sobre los dispositivos que están activos en la red. Y las consultas y respuestas se realizan a dirección multicast 224.00.251 puerto UDP 5353. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona eso. Si yo me voy al software,
cuando yo lo enciendo, cuando yo abro el software, mi ordenador, que es donde se está ejecutando, ejecuta una pregunta en multicast DNS. Si yo me voy a website y filtro por multicast DNS, vemos aquí cómo está haciendo el filtrado de todos los paquetes que irá acumulando. Vemos cómo ahí lo tenemos ya llegando. Vale, vamos ahí y vemos que mi ordenador, que tiene la IP 10.0.0.100, hace las preguntas y el resto de dispositivos contestan con su nombre y con su IP, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque esas listas que contienen los dispositivos que hay en la red se generan de forma automática y cada dispositivo lo guarda en su interior. De la misma forma, cuando un dispositivo se va a desconectar, pues antes también manda esa información de desconexión. Y bueno, vamos a ver qué más nos encontramos dentro de la capa de aplicación. Pues ya estamos llegando al final. Vamos a hablar un poco de la sincronía entre dispositivos. Nosotros, como os comentaba, dentro de Blue Line no tenemos incluido un reloj de sincronía. Esto en su momento, yo todavía no estaba en la empresa, no tengo muy claro por qué se tomó esa decisión, pero no era algo determinante, puesto que nosotros, como vamos a trabajar en un sistema distribuido, en el cual cada receptor va a trabajar de forma individual, cada receptor extrae únicamente un canal estéreo, no se suman canales. Se supone que un usuario del sistema no va a estar escuchando el audio que proviene de dos receptores, porque cada receptor hace referencia a una zona concreta. Por estos motivos, se decidió no incluir un reloj. Pero en mi opinión sí que es completamente recomendable utilizar un reloj, porque ahora nos encontramos en la tesitura que si queremos lanzar un producto que sume canales, no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo funciona o qué protocolos se suelen utilizar dentro de la sincronía entre dispositivos? Principalmente se utiliza Precision Time Protocol en su versión 1 o en su versión 2. Dante, por ejemplo, os he dicho que era como la tecnología más utilizada, utiliza PTP versión 1. El estándar AES-67 utiliza PTP versión 2. ¿Y cómo funciona esto? Hay un dispositivo dentro de la red que actúa como máster y el resto actúan como esclavos. Y se utiliza una referencia, una hora, que es el Temps Atomic International, con una resolución de nanosegundos. Esto es una fecha que empieza en 1970 y va contando pues hasta hoy. Y cada dispositivo guarda esa fecha, arranca con una fecha determinada y va contando, y ese será su reloj. De manera que cada dispositivo tiene una fecha, pero tiene que haber uno que diga cuál es la fecha correcta, cuál es el reloj correcto. Este va a ser el máster. El máster envía esa señal de sincronía y el resto de dispositivos que tienen un oscilador, un cristal que está controlado por voltaje, pues se van acelerando o se van retrasando para adaptarse a esa señal de reloj. De manera que todos los códecs, cuando hablo de códecs me refiero a los conversores analógico-digital o digital-analógico, están funcionando con la misma señal de reloj. Como os digo, esto en nuestro sistema es una cosa que me gustaría introducir. Cuando hagamos la siguiente versión del sistema, desde luego que estará incluido. Y bueno, y básicamente esto es todo lo que os iba a contar. No tengo mucho más que contaros. Simplemente que veáis, pues, qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos transmisiones de audio sobre IP. Voy a quitar las transparencias para que me veáis la cara. Pues eso, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, ya sea nosotros como ingenieros, cuando decidamos realizar un protocolo de audio sobre IP, qué cosas tenemos que tener en cuenta? Y si en algún momento damos soporte a usuarios que hacen uso de audio sobre IP, pues qué problemas nos vamos a encontrar, qué nos van a preguntar, un poco pues la tesitura a la que me enfrento yo diariamente. Y básicamente eso es todo. Si queréis realizar alguna pregunta, no sé, Samuel, si queréis que hagan preguntas, que se hagan por el chat, que se hagan por micro. Pues sí, muchas gracias, Javier. Sí, las preguntas, no sé si funcionará hoy el chat, porque estamos teniendo algunos problemas en este equipo de Teams para escribir sobre chat. Así que si tenéis alguna pregunta, pues mejor que sea
directamente a través de que enviéis la pregunta. Os identificáis para que sepamos quién eres y listo. Venga, ¿quién abre fuego? Venga, que seguro Sani. se habrá quedado alguna cosita por ahí. No parece que haya preguntas. Bueno, si yo voy a abrir un poco a lo mejor el turno, ¿no? No es lo correcto, pero bueno, ya que no se anima nadie, voy a abrir el turno de preguntas. ¿Qué diferencias un poco así por encima hay entre las tecnologías que utilizáis de Blue Line en Eclipson con, pues está mal hablar de marcas, ¿no? Pero por ejemplo con la típica de Dante, que es un poco la que parece que se está extendiendo más, ¿no? En cuanto a aplicación, ¿no? ¿Qué sectores se aplica más o cuándo es más interesante utilizar una tecnología u otra? Vale, esto es buena pregunta. Dante en un principio nació como un protocolo que estaba orientado a directo. ¿Por qué estaba orientado a directo? Porque el retardo que ofrecía, el delay que ofrecía era muy bajo. Estamos hablando de, bueno, no trabaja a nivel de muestra, pero es muy bajito. Estamos hablando de 1 milisegundo. Esto para aplicaciones en directo es lógico. Es decir, si yo estoy en un concierto y me están mandando algo que sea procesado en audio sobre IP, este está saliendo por mi monitor de escucha, el músico no puede tener un retardo respecto a lo que le está tocando. Es una aplicación que nació para directo, ¿de acuerdo? Luego sí que es verdad que Dante ha ido evolucionando y Dante se ha sabido vender muy bien. Ellos en realidad lo que oferta Dante es un OM. Ellos no te están ofreciendo un dispositivo en sí que sea un dispositivo final. Ellos ofrecen la tecnología a las diferentes empresas que hacen ingeniería para que introduzcan Dante dentro de sus dispositivos. Entonces Dante luego sí que ha evolucionado o se ha empezado a utilizar en sistemas de audio distribuido, como son megafonías, como son sistemas de evacuación, pero en un principio nació como un sistema para directo, principalmente. Nosotros, dentro de Blue Line, fue directamente un sistema que se parió, por decirlo de alguna forma, que se ideó para sistemas de megafonía. Por ese motivo, nosotros este protocolo lo empezamos a desarrollar ya hace como 8 años o 9 años. No había un estándar que nos decía que tenía que haber una señal de reloj, que nos recomendaba utilizar unos protocolos, sean los que sean. Entonces, hay una pequeña deficiencia que es el tema del reloj. Pero es verdad que para nosotros no, puesto que cada señal de audio se manda a una zona concreta y no sumamos entre ellas, podemos trabajar sin ese reloj. Pero es un sistema que está dedicado a megafonías. Dante, en cambio, nació como un protocolo para directo. Lo que pasa es que como ellos venden OM, ellos no venden un dispositivo final, pues las diferentes empresas compraron ese protocolo y lo han ido adaptando pues, a los diferentes usos que se les quiera dar. Sí que es verdad que hoy en día la industria, todos están migrando al estándar, porque al final a mí lo que me interesa es poder comunicarme con el resto. Es decir, si yo un usuario compra un dispositivo de Blue Line, un emisor, y tiene una etapa de potencia marca X y tiene que comprar un receptor para salir en analógico y entrar en la etapa, cuando esa etapa admite audio sobre IP en el estándar, pues no tiene sentido. Lo lógico es que todas las empresas vayamos migrando al estándar. Y esto ha ocurrido dentro del audiovisual y dentro del protocolo. El modelo OSI en realidad se creó como un estándar. Porque claro, imaginaos las diferentes empresas, cada uno comunicándose con su protocolo, era inviable. Entonces, al final todos tenemos que ir migrando a ese estándar. Perfecto, me has contestado a lo mejor la segunda pregunta, que era un poco eso, ¿no? La convergencia entre sistemas de audio sobre IP, pues a ver cuándo estaba siendo lugar, ¿no? Claro. Eso, bueno, yo te lanzo otra preguntilla. Evidentemente, por lo que has contado, ¿no? Que además lo has contado muy bien, eres un buen docente. Te podemos fichar para la próxima porque te tengo que dar la enhorabuena. Aprovecho para darte la enhorabuena. Bueno, así como por ejemplo este sistema de Blue Line para por ejemplo, aeropuerto o un estadio de fútbol, ¿no? Pues parece muy interesante desde el punto de vista que permite esa distribución.
¿cómo de agresivo crees que es este sistema a lo que sería la red propia de esa oficina, de ese estadio, de ese centro donde tiene que compartir con otra red, o sea, con la infraestructura, digamos, de esa empresa? Claro, esto es lo que os comentaba. Es agresivo, es muy agresivo, porque hay que tener en cuenta que nosotros en Blueline siempre transmitimos en multicast. Y cuando un paquete multicast llega a un switch, él lo reenvía por todos los puertos. Por tanto, todo lo que esté conectado a ese switch va a recibir esos paquetes. Y cuando llega un paquete multicast a una tarjeta de red, esa tarjeta de red ese paquete lo puede descartar por hardware. Es decir, si le llega un paquete que va a una Mac que no es la suya, él lo descarta por hardware. Pero cuando es un paquete en broadcast o multicast, no lo descarta por hardware, porque podría ser para él. Entonces, ¿qué pasa? Que sube a la siguiente capa y tiene que procesarlo y descartarlo en la capa de IP. Entonces es un consumo de recursos. Si yo llego a una oficina, y eso a mí me ha ocurrido con clientes que no están familiarizados con este tipo de sistemas, les parece muy buena la idea, se pueden instalarlo, pero al mes me llaman, oye, que es que la oficina, la empresa donde lo he instalado, tienen problemas, no les funciona bien internet. No. Claro, todos los ordenadores que tienen allí están procesando esos paquetes multicast y se ralentizan, están haciendo un uso de su memoria que no sería el adecuado. Por tanto, hacer siempre uso de VLANs y poner el sistema de audio sobre IP en esa red local para que no interfiera con el resto de dispositivos que hay en la red. Esto es el pan de cada día, ¿eh? Pues Ya. nosotros que tenemos que certificar a la gente que instala este tipo de productos, bla, 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 pero al final el comercial lo vende porque es normal, vive de ello, y nos encontramos pues que la gente que lo instala no está preparada y que no tiene los conocimientos que debería de tener. Sí, pero bueno, además, evidentemente yo creo que eso será una práctica dentro del sector lógica, ¿no? Por ejemplo, en un teatro se me ocurre compartir lo que sería la red de datos con una red propia para el audio, una red propia para la iluminación, porque al final todos esos sistemas audiovisuales vamos a poner, un buen recinto audiovisual, pues evidentemente requiere su sensibilidad, ¿no? Requiere el control, el poder gestionar esa red de audio, de luces, de vídeo, de una forma sostenible y adecuada, ¿no? Incluso ampliable. Entonces es normal que Claro. cada uno lo disponga, que el diseño sea correcto, ¿no? Ahí vuestro papel es esencial. Sí, sí, es fundamental totalmente. Sí que es verdad, un apunte a lo que decía Samuel, que por regla general, cuando hablamos de sistemas que son para directo y demás, en un concierto, hoy en día los sistemas trabajan con audio sobre IP. Dante principalmente, tú utilizas una mesa, los estándares que utilizan en el audio en vivo, ¿no? Una mesa Yamaha, una CL5, tienes tu receptor, bueno, tu patch con los previos en el escenario, tu río, y ahí no es una red compartida. Ahí tienes tu rack con un switch y un cable, como esa manguerita que he enseñado al principio de las transparencias, es un cable que va del switch a tu río. Y ahí no estás compartiendo nada con nadie. O sea, todo ese ancho de banda es para ti. Si estamos hablando de Ethernet 1000 base T, pues tienes 1000 megabits por segundo dedicados a esa pequeña instalación, a esa pequeña red que te has montado. Eso en el caso del directo, pero claro, cuando nos vamos a edificios en los cuales queremos hacer uso de la infraestructura que hay, porque precisamente ese es el valor añadido que tienen estos sistemas, que yo voy a hacer una instalación en un aeropuerto y hablamos de tiradas de cables pues de cientos de metros. Entonces yo poder hacer uso de esa infraestructura que ya está creada, pues es un valor añadido muy importante para los instaladores y que les facilita la vida. Y la verdad que luego ese cable de carga que va a ir de la etapa de potencia al altavoz, eso lo vas a tener que hacer, porque transmisión inalámbrica de potencia todavía, bueno, igual pero todavía está un poco complicado. Pero lo que es la transmisión en baja señal, a nivel de línea, pues sí que se hace por DCP/IP, por iOS IP. Perfecto. Y en relación con esto, los switch que requiere el sistema Blueline, tiene que tener alguna característica. Bueno, ya has hecho una descripción, ¿no?, de los usos y configuración que debería tener ese switch, pero ¿requiere alguna característica, digamos, a la hora de seleccionar lo que sea prioritaria o importante? No, básicamente hoy en día cuando compramos un switch que opera en capa 2 y es gestionable, todo esto de lo que he hablado, de la creación de VLANs, Quality of Service, la IGMP, todos lo incluyen. Sí que es verdad que si te vas a
a switches más profesionales, pues a marcas como Cisco o tal, pues obviamente cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pues te va a permitir, pues el tema de, te va a permitir más cosas. No va a ser siempre necesario, ¿eh? Lo estrictamente necesario es lo que he nombrado. Estamos hablando de switches que no valen mucho dinero. Es decir, un switch, no voy a decir ninguna marca, pero estamos hablando que un switch de 16 puertos con PoE, que eso no lo he nombrado, pero es muy interesante. Los dispositivos de Blue Line se pueden alimentar por el propio cable Ethernet. Es el acrónimo de Power over Ethernet. Eso está muy bien, porque no tienes que andar con una fuente de alimentación de X voltios de continua para alimentar el dispositivo. Directamente por el cable Ethernet que te viene del switch, alimentas el dispositivo. Estamos hablando que un switch PoE de 16 puertos te cuesta 120 euros o 150, no estamos hablando de grandes desembolsos. Y lo del PoE es muy interesante porque nosotros, aparte, uno de los receptores de un amplificador incluido de baja impedancia que ofrece, si lo alimentas por PoE no hablamos de mucha potencia, tenemos 2 por 5 vatios, pero hoy en día ya PoE está evolucionando y ya tenemos PoE++, que nos ofrece, no sé exactamente cuántos vatios hablamos, pero ya podemos alimentar, ya podemos dar vatios, ¿no? Ya puede ofrecer vatios ese receptor con PoE++. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí por el resto del mundo? Sí, una pequeña pregunta. Es sobre la seguridad del sistema en redes compartidas. Cuando se comparte en la misma red, aunque se separen VLANs, una red de distribución de audio, megafonía, lo que sea, con la otra, ¿qué sistemas hay para prevenir que cualquier persona malintencionada utilice esa megafonía, por ejemplo? Muy buena pregunta. Aquí va a depender un poco, y esto sí que voy a retroceder en lo que he dicho, en cuanto a necesidades del switch, he dicho que las más básicas eran las que he nombrado anteriormente, pero sí que es verdad que para temas de seguridad vamos a tener que hacer uso de switches que nos permitan implementar esa seguridad. ¿Cómo se hace principalmente? Seguridad por puerto. Yo voy a coger y en un puerto lo voy a configurar para que solo se pueda conectar un dispositivo con una MAC concreta. Esa MAC la puedo introducir ya manualmente o incluso lo puedo configurar para que la aprenda. Le voy a decir, pues mira, tú este switch por este puerto solo vas a aprender una MAC. Entonces el dispositivo le conecto primero, ofrece esa MAC al switch y solo va a dejar que se conecte a ese tipo de dispositivo. Luego sí que es verdad, nosotros, por ejemplo, dentro del sistema no tenemos incluido ningún sistema de protección. Es una cosa que también me gustaría en un futuro poder hacer. Porque aparte de esa seguridad por puerto, estaría bien que yo, por ejemplo, con el software pudiese ofrecer una contraseña a cada dispositivo y para yo poder modificarlo, tener que trabajar con esas contraseñas. Es una cosa que nosotros también tenemos que pulir dentro del sistema. Pero vamos, a nivel de red, lo lógico es hacerlo en los switches y hacer una seguridad a nivel de puerto. Si tenéis ¿Alguna preguntilla más? Una pregunta. Sí. Del tema de la distribución de audio inalámbrico. Ha dicho Sí. que como la banda de 2,4, como el ancho de banda que hay es limitado, hay mucha interferencia. Como he visto yo que pretenden liberalizar la banda de 6 GHz, porque se han puesto de acuerdo las grandes tecnológicas. Si hubiese suficiente ancho de banda y no hubiera tanta interferencia entre canales, ¿tú crees que es posible que de aquí a un futuro se acabe implementando ese estándar? Aquí yo creo que en realidad es el mismo problema. Tú puedes trabajar en 2,4, en 5, en 6, pero siempre va a ser un medio compartido. Entonces es un medio que es hostil, porque yo no sé qué está ocurriendo en esa instalación. Sí que es verdad que yo tengo clientes que me han preguntado, ¿puedo transmitir de forma inalámbrica? Yo les he dicho que no se lo recomiendo, porque yo no sé qué ocurre en ese emplazamiento físico en el que está, pero que han realizado la instalación y les funciona correctamente, pues porque no hay muchos dispositivos operando en esa banda. Lo que tú me preguntas, yo creo que sería algo similar. O sea, al final, los medios inalámbricos son medios compartidos y el problema va a ser el mismo. Sí que es verdad, pues que a lo mejor hay menos gente operando dentro de esa banda en un futuro, pero el medio siempre va a ser un medio compartido.
Sí, lo que estábamos diciendo, ¿no? Hablando que al final pasaremos de las típicas mangueras de 60 pares a pues 2 o 3 cables de cable de red, cada una para una red en específico, ¿no? Correcto, correcto. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, no sé. Si hay alguna pregunta más de última hora que se le ocurra a alguien, que la diga. Mientras, pues bueno, doy la enhorabuena y las gracias a Javier por tu participación en el ciclo de conferencias. Esperemos que no sea la última. Ya te he dicho que, bueno, te tiro el guante para próximas conferencias que podamos hacer en vez de a través de una pantalla de forma presencial y así disfrutar también, además de tu compañía, de poder ver los cacharrillos, ¿no? Que ya sabes que los ingenieros siempre desmontamos rápidamente los cacharros, luego no sabemos si volverlos a montar igual, pero tratamos de que funcionen, tratamos de que funcionen. Entonces, bueno, yo agradecerte tu participación y nada, quedamos emplazados para próximas conferencias. Un placer haberte tenido y pues nada, hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias, Samuel. Darte las gracias por ofrecerme esta oportunidad y sobre todo al final a los alumnos, ¿no? Que son los que disfrutan de esto y creo que es interesante que puedan escuchar pues la experiencia de alguien que está trabajando ahora mismo en una empresa privada y saber qué es lo que ocurre y qué preguntas nos surgen cuando queremos desarrollar un producto, qué preguntas provienen de los clientes, preguntas reales. Creo que es una muy buena oportunidad para los alumnos, ¿verdad? Y nada, gracias a ti y gracias a todos por por haberme escuchado, por supuesto. Le agradezco un montón. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, gracias, un saludo. Hasta Hasta luego. luego.